Bienvenidos a este nuevo podcast de SOGO. Mi nombre es María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga también del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué tal, Bego? Hola Mariajo, ¿qué tal? Bueno, pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una conocida y experta oncóloga en el tratamiento de tumores geniturinarios, que es la doctora Rebeca Lozano, del Hospital Universitario de Salamanca. Bienvenida, Rebeca, a este podcast. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en cáncer de próstata en esta edición del Congreso Americano de Tumores Geniturinarios, que, bueno, como sabéis, se ha celebrado los días 16 al 18 de febrero en San Francisco. Cuéntanos, Rebeca, ¿qué destacarías tú en cáncer de próstata del Congreso? Pues en primer lugar, destacar un poco las comunicaciones que se han presentado en cáncer de próstata avanzado, porque al final creo que es lo más relevante para nosotros en la práctica clínica, y podemos dividirlas en dos grandes grupos: las que están relacionadas con inhibidores de PARP, que son las que han copado la mayor parte de las comunicaciones y es por las que vamos a comenzar. En este sentido tenemos varios estudios. Uno de ellos es el Tritón 3, que es un estudio fase 3 en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico, naïf para quimioterapia, aunque es cierto que se permitía que hubieran recibido docetaxel en cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Alrededor de un 20% de los pacientes habían recibido docetaxel en este escenario y debían ser pacientes portadores de mutaciones en BRCA1, BRCA2 o ATM, y debían haber progresado previamente a otro agente hormonal. Y estos pacientes se randomizaban en dos brazos a recibir rucaparib en monoterapia frente al brazo control, que era a elección del investigador entre docetaxel o ese segundo agente hormonal que no hubieran recibido previamente. Hay que destacar que la distribución entre estas dos selecciones del investigador eran bastante equitativas. Aproximadamente un 50% de los pacientes recibieron docetaxel y el otro 50% de los pacientes recibieron ese segundo agente hormonal. Es importante también destacar que se permitía el crossover del brazo control al brazo de rucaparib y que en el momento del análisis había un alto porcentaje de pacientes que habían realizado este crossover, alrededor del 75%. El objetivo primario del estudio era la supervivencia libre de progresión radiológica y, bueno, en cuanto a las características clínico-patológicas de los dos grupos, de los dos brazos de tratamiento, hay que destacar que, bueno, pues bien balanceadas, y la mayoría de los pacientes, alrededor del 65% de los pacientes, eran portadores en mutaciones BRCA2, que es lo esperable acorde a la literatura. La segunda mutación en frecuencia era ATM, un 26% de los pacientes, y la mutación menos frecuente era BRCA1, un 11%. Hay que destacar que en cuanto a los resultados, el estudio alcanza su objetivo primario. Existe un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiológica para rucaparib frente al brazo control, con una hazard ratio de 0,50 en los pacientes BRCA. Y además es importante decir que este beneficio es independiente del brazo control, es decir, el beneficio se observaba tanto en aquellos pacientes en los que el brazo control era la quimioterapia, el docetaxel, como en aquellos en los que el brazo control era ese segundo agente hormonal, que quizá la hazard ratio en estos pacientes era superior, pues porque sabemos que es un brazo subóptimo. Destacar, también hicieron un análisis en función de las mutaciones, por separado, pacientes con portadores de mutaciones en BRCA y pacientes portadores de mutaciones en ATM. Y en los pacientes ATM, pues no existía un beneficio de rucaparib en cuanto al brazo control. La hazard ratio era de 0,95 y esto es algo pues destacable. Los datos de supervivencia global todavía son inmaduros. Y en cuanto a la toxicidad, bueno, pues destacar que hay una alta tasa de eventos adversos, alrededor de un 60% de eventos adversos grado 3, grado 4, pero bueno, son toxicidades manejables y que no llevan a una alta tasa de interrupciones. Son toxicidades que se pueden manejar con modificaciones o con soporte. Importante destacar que 1 de cada 4 pacientes presentó anemia grado 3 o grado 4 que precisó soporte transfusional. O sea, es algo a lo que tenemos que estar un poco atentos en este sentido y hacer controles seriados. Eso sería un poco el estudio que se han comunicado
en cuanto a inhibidor de PARP en monoterapia, pero hay otros estudios de inhibidores de PARP en combinación con agentes hormonales. En este sentido tenemos los resultados del Talapro-2. En este estudio es un estudio similar, podemos decir, no es igual, pero similar a otros estudios publicados previamente, como son el Magnitude y el Propel. Son pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico en primera línea de tratamiento, aunque se permitía que hubieran recibido docetaxel y abiraterona en cáncer de próstata hormonosensible metastásico, pero destacar que solamente un 20% de los pacientes recibieron docetaxel en este escenario y muy poquitos pacientes recibieron abiraterona, solamente un 5%, es decir, es una población que realmente no está representada. Estos pacientes se randomizaban a recibir la combinación de talazoparib y enzalutamida frente a la combinación de placebo-enzalutamida. En este estudio se analizaba de forma prospectiva un panel de 12 genes, todos ellos relacionados con la reparación del DNA. El objetivo primario, de nuevo, es la supervivencia libre de progresión radiológica, que es un poco pues, el objetivo primario que tienen todos estos estudios, y es un estudio positivo, alcanza el objetivo primario, hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiológica para la combinación de talazoparib y enzalutamida, con una mediana de supervivencia libre de progresión radiológica que no se ha alcanzado para la combinación de talazo y enzalutamida, y una mediana para placebo-enzalutamida de supervivencia libre de progresión radiológica de 21 meses, que esto pues, está un poco en línea con datos previos de enzalutamida en una primera línea de resistencia a castración. Analizaron también este endpoint, la supervivencia libre de progresión radiológica, en el grupo de pacientes portadores de mutaciones en ese panel de 12 genes relacionados con la reparación del DNA, frente a los pacientes que no eran portadores de alteraciones en estos genes o desconocidos, porque hay algunos pacientes en los cuales pues, no se llegaba a saber realmente si eran portadores o no eran portadores porque el test fallaba. Y lo que se observa es que hay beneficio en ambos grupos, tanto en los que tienen mutaciones como en los que no las tienen. Es cierto que la hazard ratio es mejor para aquellos pacientes con mutaciones, hay una hazard ratio de 0,46 en este grupo de pacientes, pero también existe beneficio en ese otro grupo de pacientes no portadores o desconocidos. Incluso en este estudio hacen un análisis no prediseñado, que es cierto que hay que tomar con cautela porque no está estratificado, y de ese grupo de pacientes no portadores o desconocidos extraen a esos pacientes que son desconocidos, es decir, que no sabíamos realmente si eran portadores o no eran portadores, y se quedan solamente con ese subgrupo de pacientes que saben por ese panel de genes, de 12 genes, que no son portadores. Y analizando este grupo de pacientes, lo que observan también es un beneficio para la combinación del inhibidor de PARP y enzalutamida, en este caso pues talazoparib y enzalutamida, con una hazard ratio de 0,66. Es un estudio, además, en el que se observa una alta tasa de respuestas objetivas, un 62% para la combinación de talazoparib y enzalutamida frente a un 44% para el brazo control, placebo-enzalutamida, y igualmente datos de supervivencia global todavía inmaduros y la toxicidad pues un poco en la línea de lo que hemos venido comentando previamente con el tritón. Hay una alta tasa de eventos adversos grado 3 o grado 4, hasta un 72% en el grupo de la combinación de talazoparib y enzalutamida, pero son toxicidades manejables con interrupciones o modificaciones de dosis que no llevan a discontinuar el tratamiento o llevan a discontinuar el tratamiento en un pequeño porcentaje, en un 20%. Destacar de nuevo la anemia grado 3 o grado 4, que aparece hasta en un 44% de los pacientes. Y en este caso, en el seguimiento, pues sí que se ha visto un caso de síndrome mielodisplásico y otro caso de leucemia mieloide aguda, que son datos a tener en cuenta. Y luego, por otra parte, también tenemos los datos del Propel. El Propel es un estudio que ya se había publicado previamente, su objetivo primario, pero en este congreso pues, se han comunicado los datos de supervivencia global, los datos finales de supervivencia global que estábamos todos esperando. Simplemente recordar que es un estudio similar al previo en cuanto a que es un fase 3 en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico en primera línea. Igual que el anterior, se permitía docetaxel en el escenario hormonosensible, alrededor de un 22% de los pacientes lo habían recibido, y en este caso los pacientes se randomizaban a recibir la combinación de olaparib y abiraterona
frente a la combinación de placebo-abiraterona. Objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica, y en este estudio lo que se hizo es un análisis retrospectivo de mutaciones en genes relacionadas con la reparación del DNA. Los datos de supervivencia libre de progresión radiológica ya se comunicaron, fueron positivos para el global de pacientes, es decir, para la población que se denomina como all comers, ¿vale? Incluyendo pacientes portadores de mutaciones y no portadores. Y en análisis posteriores que se han hecho, pues se ha observado que el beneficio es mayor en portadores, pero ese beneficio también se observa en no portadores. Y en este caso, lo que publican en este congreso son los datos de supervivencia global, que no son estadísticamente significativos, no hay un beneficio estadísticamente significativo si somos rigurosos en cuanto al diseño estadístico del estudio. Es cierto que hay un beneficio de alrededor de 7 meses para la combinación, pero ese beneficio es principalmente a expensas de la población portador de mutaciones en esos genes relacionados con la reparación del DNA, que es un poco lo esperable. Y bueno, estos son un poco los datos un poco de los principales estudios que se han publicado en relación con los inhibidores de PARP. Después del PROPEL, bueno, pues lo que voy a comentar es, en relación con estos estudios también se han publicado datos del estudio Magnitude, que es otro de los estudios también muy en la línea del PROPEL y del TALAPRO. Es un estudio en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico en primera línea. En este caso el diseño es discretamente diferente porque se estratificaron en 2 grupos en base a la presencia o la ausencia de mutaciones en genes relacionados con la reparación del DNA. De tal manera que, bueno, pues había 2 cohortes y en cada una de esas cohortes de pacientes mutados o no mutados, los pacientes se randomizaban a recibir la combinación de niraparib y abiraterona frente a placebo-abiraterona. Inicialmente hubo un análisis intermedio en los pacientes que no eran portadores de mutaciones en genes relacionados con la reparación del DNA y se vio que no había un beneficio de la combinación, en este caso, de niraparib y abiraterona, y esa cohorte se cerró, y la que se ha mantenido abierta es la cohorte de pacientes portadores de mutaciones. Y lo que se ha publicado en este congreso es una actualización con un mayor seguimiento, y lo que se observa, sobre todo han comunicado los datos de la población BRCA, pacientes portadores de mutaciones en BRCA1 o BRCA2, además con una N bastante importante, alrededor de 220 pacientes, que es una de las, digamos, poblaciones más grandes publicadas hasta el momento de este grupo de pacientes. Y lo que se observa en estos pacientes es que hay un beneficio en la supervivencia libre de progresión radiológica para la combinación de niraparib y abiraterona. Es un beneficio de más de 1 año y medio en la supervivencia libre de progresión radiológica, que hasta el momento pues es una mediana de supervivencia pues muy prolongada, además en esta población que sabemos que es una población de muy mal pronóstico, y conseguimos, bueno, pues con esta combinación prolongar la supervivencia libre de progresión radiológica de una manera bastante notable. Todavía datos de supervivencia global inmaduros, pero bueno, datos bastante también interesantes en esta población de pacientes BRCA mutados. Bueno, pues la verdad que ha resumido súper bien todos los estudios. Es verdad que con la presentación de estos 2 nuevos trabajos se completan muchos más datos que teníamos con solo el Magnitude y el PROPEL. Y yo te quería preguntar un poco acerca del brazo de... Bueno, a mí lo que me gusta del Tritón sobre todo es que introduce un brazo activo de tratamiento, que es la quimioterapia. Y te quería preguntar tu opinión, si tú crees que con esos datos podemos decir que es mejor poner rucaparib antes de la quimio, o que es mejor poner el inhibidor de PAR, sea cual sea, antes de la quimio. Sí, es una de las cuestiones más importantes que nos responde el estudio Tritón. Yo creo que el estudio Tritón nos da respuesta a algunas de las cuestiones que nos habían quedado pendientes después de la publicación del estudio Profound, que como sabéis es el estudio fase 3 que demostró el beneficio de olaparib en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico que habían progresado previamente a un agente hormonal. Y en ese estudio, una de las cuestiones más criticadas precisamente es el brazo control, porque sabemos que el recibir un segundo agente hormonal cuando ya han recibido uno previamente, pues es una estrategia subóptima, y en estos pacientes
pues sabemos que hay otras opciones como la quimioterapia, los taxanos, que pues tienen más beneficio. Y en este estudio es la primera vez, como bien comentabas, que se compara un inhibidor de PARP con la quimioterapia y los datos pues yo creo que son bastante concluyentes en ese sentido en la población BRCA. Esto es importante porque es cierto que hemos visto que en los ATM pues el beneficio es mucho más cuestionable. Pero yo creo que responde a esa pregunta de pacientes que tienen mutaciones en BRCA deben recibir un inhibidor de PARP y deben recibirlo lo antes posible porque existe un beneficio, incluso cuando lo comparamos con un taxano, y muchas veces si retrasamos ese inhibidor de PARP puede que nunca lleguen a recibirlo porque son, como hemos comentado, una población de particular mal pronóstico. ¿Pero podemos extrapolarlo a todos los inhibidores o debería haber cautela al respecto? Porque claro, en el Profound yo creo que casi más del 40 había recibido ya quimio previa, ¿no? Sí, exactamente. En el Profound, un poco más, alrededor del 60% de los pacientes habían recibido quimioterapia previamente, el docetaxel, pero es cierto que bueno, pues, en este estudio no se ha comparado directamente el olaparib con docetaxel. Extrapolar, pues al final cada inhibidor de PARP yo creo que es diferente, son todos dentro de un grupo de una familia de fármacos similares, pero cada uno tiene una potencia diferente. Y yo creo que el extrapolar datos, bueno, pues es un poco complejo en este sentido, pero yo creo que sí es cierto que si la disponibilidad que vamos a tener a lo mejor va a ser la de olaparib antes que la de rucaparib, yo creo que con los datos que tenemos sí me aventuraría a decir que en pacientes BRCA mutados yo creo que está claro que deben recibir el inhibidor de PARP cuanto antes. Y eso sí que yo creo que es algo que vamos viendo de que se repite en todos los estudios. Si pusieras en contexto la secuencia a día de hoy, teniendo los datos de todos los estudios, ¿no? Propel, Magnitude, Talapro, Tritón, ¿cuál crees que es la secuencia ahora mismo? Porque claro, también Propel y Magnitude se queda muy antiguo en la medida en la que actualmente la mayor parte de los pacientes van a venir tratados con hormona, ¿no? En hormonosensible. Sí, ese es un poco, yo creo que quizá el mayor problema de estos estudios, del Propel, del Magnitude, del Talapro. Son estudios que se han quedado un poco obsoletos en cuanto a que el escenario actualmente ha cambiado radicalmente y la mayoría de los pacientes van a recibir en escenarios más tempranos o bien en hormonosensible o incluso en resistente a castración no metastásico, van a recibir agentes hormonales y es la práctica, digamos, más habitual. Y esos pacientes realmente no están representados en estos estudios. Entonces nos queda un poco la duda de realmente en esos pacientes qué hacer si se nos presenta un paciente que en un escenario de hormonosensible recibe un agente hormonal y llega a resistente a castración, pues esas combinaciones de agentes hormonales con inhibidor de PARP realmente no sabemos qué eficacia tienen, porque no sabemos si añadir el inhibidor de PARP a esa progresión ofrece un beneficio. Esto es algo que no tenemos respuesta. Entonces yo creo que aquí quizá pues entraría el papel más de una población, entre comillas, más del Tritón o del Profound. Son pacientes que han progresado a un agente hormonal. Es cierto que lo han hecho en un escenario más temprano, pero bueno, los mecanismos de resistencia al final son muy similares y yo creo que en esos pacientes va a tener más papel el inhibidor de PARP en monoterapia, sobre todo en los pacientes BRCA, y quizá las combinaciones pues van a quedar para pacientes más puntuales, ¿no? Que puedan llegar a ese escenario de resistencia a castración que tampoco sé muy bien cuáles son sin haber recibido previamente esas combinaciones. Por lo que comentas, te inclinas por usarlo en pacientes mutados, ¿no? Eso de all comers sin tener en cuenta mutación. Yo de entrada creo que el beneficio, y eso es algo que se repite en todos los estudios, el beneficio está claro en los pacientes mutados. Es cierto, y con los datos que tenemos ahora del Talapro, hay una sinergia y hay un racional para combinar inhibidores de PARP y agentes hormonales. Hay un racional preclínico, no está totalmente claro, pero se sabe que hay como un crosstalk entre estas dos vías y tenemos datos de que hay un beneficio en todos los pacientes. Lo que sí es cierto, y yo creo que es importante destacar, es todos estos estudios, en el caso del Propel y en el caso del Talapro, son estudios positivos para el objetivo primario, que era la supervivencia libre de progresión radiológica, pero esto no equivale a supervivencia global. Y de momento los datos del Propel, si somos críticos, no son positivos desde un punto de vista estadístico, digamos, y los datos del Talapro aún son inmaduros.
Y yo creo que al final lo que tenemos que buscar es supervivencia global. Entonces, pues yo creo que aquí, con la toxicidad que estamos viendo que tienen estas combinaciones, creo que deberíamos ir un poco más allá y saber realmente, dentro de esos pacientes que no son mutados, realmente saber quiénes se están beneficiando. Y sería interesante pues ir un poco más allá y tener más información. Y de entrada, pues bueno, es cierto que son estudios positivos, pero no tenemos datos de supervivencia global y para mí creo que es un punto bastante importante. En cuanto a los otros estudios que hemos comentado que no están relacionados con inhibidores de PARP, quizá pues destacar uno de ellos, que es el más, digamos, importante, que es la publicación dentro del estudio ARASENS, que ahora recordaremos un poquito, pues se han publicado un análisis post-hoc en base al volumen tumoral según los criterios Charter y al riesgo según los criterios Latitude, que es algo que estábamos todos esperando. Recordar un poco el diseño del estudio ARASENS, que ya se había publicado previamente. Es un estudio fase 3 en el cual pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico se randomizaban a recibir lo que es la triple terapia, la combinación de deprivación androgénica con docetaxel y darolutamida, frente a la combinación de terapia de deprivación androgénica, docetaxel y placebo. Este estudio, pues recordar que ya demostró beneficio en supervivencia global a favor del triplete, a favor del brazo de darolutamida, en comparación con el brazo de la terapia de deprivación androgénica y docetaxel. Y destacar también que este estudio, aproximadamente el 85% de los pacientes eran pacientes metastásicos de novo, es decir, pacientes que sabemos que tienen peor pronóstico, porque ya sabemos que estos pacientes pues, son una entidad clínica y biológicamente diferente a los pacientes que tienen una enfermedad metastásica metacrónica, es decir, que vienen de hacer un tratamiento previamente local, radical, y con el paso del tiempo, un periodo de tiempo que puede ser muy variable, presentan enfermedad metastásica. En el análisis previo de este estudio, en el análisis preliminar, no dieron ningún tipo de dato en base al volumen tumoral, cuando pues, estábamos acostumbrados de todos los estudios que se habían publicado en cáncer de próstata hormonosensible metastásico a ver pues, en los análisis de subgrupos pacientes de alto volumen y de bajo volumen. Entonces, pues lo que han hecho ahora es un análisis post-hoc, es un análisis que no estaba prediseñado, esto hay que tenerlo en cuenta, en base a los dos, digamos, criterios más importantes en cuanto a la carga o volumen tumoral, que es el volumen tumoral por los criterios Charter, que sabemos que alto volumen tumoral son los pacientes que tienen metástasis viscerales y o al menos 4 metástasis óseas, una de ellas fuera del esqueleto axial, y también en base a los grupos de riesgo que se definieron en el estudio Latitude, que son ligeramente diferentes, que para considerarse de alto riesgo tenían que cumplir 2 de los siguientes 3 criterios: que tuvieran un Gleason igual o superior a 8, que tuvieran 3 o más metástasis óseas y o que tuvieran afectación visceral. Bueno, pues destacar que dentro del estudio ARASENS un 77% de los pacientes cumplían los criterios de alto volumen tumoral y un 70% de los pacientes cumplían los criterios de alto riesgo de Latitude. Es decir, es una población con un particular mal pronóstico, porque sabemos que estos pacientes pues tienen peor pronóstico que aquellos que no cumplen estos criterios. Y como hemos comentado previamente, además, el 85% de los pacientes eran metastásicos de novo, es una población bastante de mal pronóstico. En cuanto a los grupos, sí que hay que destacar que estaban bastante, aunque es un análisis post-hoc, estaban bastante bien balanceados en ambos brazos, en cuanto al brazo de darolutamida y al brazo de placebo, en base al volumen y al riesgo. Aproximadamente, pues estaban bastante bien balanceados y esto es importante. Y lo que nos demuestra este análisis es que en cuanto a la supervivencia global, en base al volumen tumoral, destacar que la mediana de supervivencia global no se ha alcanzado en el brazo del triplete, tanto en alto volumen tumoral como en bajo volumen tumoral, es decir, todavía no tenemos medianas de supervivencia alcanzadas en ninguno de estos dos grupos. El beneficio se ve tanto sobre todo en los pacientes de alto volumen. En los pacientes de bajo volumen es una población de mejor pronóstico, tenemos todavía menos eventos y quizá necesitemos más seguimiento. De momento podemos decir que las curvas están bastante juntas, pero bueno, en cuanto a términos de hazard ratio, el beneficio se observa en ambos grupos.
Y en cuanto al riesgo del Latitude, pues hallazgos un poco similares. No se ha alcanzado la mediana de supervivencia en el brazo de darolutamida ni en pacientes de alto riesgo por criterios Latitude ni en pacientes de bajo riesgo. Es decir, pues son pacientes que estamos consiguiendo que aumentar la supervivencia global de una manera bastante notable. Y el beneficio del triplete pues se ve en este caso en ambos grupos con una hazard ratio también muy similar, de aproximadamente un 0,60 un 0,70%. Hay beneficios en todos los endpoints secundarios que analizan y bueno, pues sí es llamativo ver las gráficas del tiempo a la resistencia a castración que, bueno, desde mi punto de vista gráficamente son bastante llamativas, hay un beneficio bastante claro del triplete, del brazo de darolutamida, docetaxel y terapia de privación androgénica en todos los grupos, independientemente de alto volumen, bajo volumen, alto riesgo, bajo riesgo. Hay una separación de las curvas que es bastante llamativa. Es verdad que no es el objetivo primario, pero yo creo que es un endpoint bastante importante, retrasar ese escenario de resistencia a castración y bueno, pues es llamativo. Hay que tener en cuenta que es un análisis post-hoc, pero bueno, son datos pues interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, por tu resumen. Ha sido fantástico, como siempre. Y nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, chicos.